Bonjour à tout le monde, je m'appelle Dalia et je suis étudiante de français. Je veux que tu apprennes avec moi. Bien, para esta clase yo te voy a dar 10 consejos para que tú puedas aprender mejor el francés. ¡Qué buen servicio! El primero es que tú tengas una libreta de apuntes, como esta. Más que para ejercicios de apuntes, porque te va a funcionar cuando ya llevamos un nivel más avanzado para estudiar ya sea una producción oral, una producción escrita, de una forma más completa. También vamos a necesitar aprender en plataformas digitales. Yo te recomiendo que sea una como de TV5 Monde, que tú vas a encontrar ahí recursos gramáticos para la lengua francesa y también vas a encontrar preparación para exámenes TCF, EVALANC y pues también puedes prepararte para algún DELF. Como tercer tip, yo te recomiendo que te empapes un poquito de la cultura en general. Muchas de las cosas en francés las vamos a decir como son en francés, no como son como tal en español. Entonces necesitamos saber un poquito de la cultura para entender qué palabras podemos ocupar o en qué casos puede valer esa frase. También otra cosa es que debemos de apoyarnos de lo cotidiano. Por ejemplo, en el idioma podemos algunas apps cambiarlas de idiomas, ya sea por ejemplo Facebook, Instagram, algo que ya sepas más o menos cómo lo vas a manejar para que tú tengas una idea de cómo vas a manejar el idioma, cuáles son algunas palabras que se ocupan y te vayas familiarizando. Ejercita tu oído, este es nuestro quinto tip. Y puedes ver algunos videos, por ejemplo yo veo los videos de Cyprien, que es un youtuber como Wherever Tomorrow, así más o menos, y puedes ir ejercitando tu oído, en dónde empieza y en dónde termina cada una de las palabras. Y bueno, recuerda que el francés es una lengua creada para que suene bien, para que suene bonito. Entonces si tú empiezas a ejercitar tu oído, lo que vamos a lograr es que tengamos cierta finidez en el oído. Tal es el caso de las personas que tocan algún instrumento que ya tienen cierta afinidad en el oído. Y con esto podemos ver videos. Yo te recomiendo Cyprien, te recomiendo Inner French o incluso Brut en su versión en francés, que son más que nada como reportajes. Que escuches audios, por ejemplo música en francés como Videoclub, Unipom. E incluso ver series. En Netflix podemos cambiarle el idioma a lo que es francés y te van a salir los subtítulos y tú perfectamente puedes ir viendo. Incluso puedes ver películas que ya has visto en español para que tengas un buen francés. Redacta en la computadora. Una vez que ya tú tienes algunas bases del francés, puedes empezar a redactar en la computadora. En la parte de abajo en el Word viene cómo tú puedes cambiar de español a otro idioma. Tienes que ponerle francés de Francia porque es un poquito más completo y es el que vamos a estar practicando para mejorar la gramática y la ortografía. Cuando a veces una frase está mal escrita, te la marca como mal y te dice la opción o te da las opciones que tú puedes escoger. O también la ortografía. En este caso, pues va a ser muy importante que nosotros tengamos esa parte. También tenemos que tratar de leer. Hay algunos recursos, incluso en TV5 Monde, que te dan una idea de cómo están las cosas en Francia, que es más que nada lo que te piden en alguna prueba oral, ya sea de EVALANC, ya sea de TCF o de DELF, en cualquiera de los niveles. Nosotros debemos de aprender a leer un poquito el francés para mejorar nuestra comprensión lectora y la estructura de la lengua. También que nosotros leamos en español nos va a ayudar a tener un poquito de más idea de cómo es el español y entonces nosotros vamos a poder tener un buen apoyo. El número 8 de nuestra lista es tener un apoyo. Siempre nos va a ser muy fácil tener un apoyo como listas de conjugación de verbos, en especial en los verbos irregulares, porque nos cuesta un poquito de trabajo recordar los del tercer grupo, que son un poquito más complejos, pues cada uno se escribe de diferente forma según el tiempo y no hay una regla como tal. Entonces, para que tú tengas un apoyo, tienes que tener una lista de verbos tal vez irregulares en cualquiera de los tiempos o incluso de algunas cosas que pues, se nos hacen complicadas, ya sea artículos o incluso un poco de vocabulario que tú resulte que no te lo sepas tanto. Como número 9
pues yo te recomiendo que separes el francés y el español. Cada una de esas lenguas tienen cosas similares. Sin embargo, vamos a encontrar que algunas cosas en francés se dicen como se dicen en francés y en español pues simplemente siguen las reglas del español. Y muchas veces cuando nosotros queremos pues aprender algún idioma, siempre decimos, pues como en español. Y muchas veces la lógica del español no funciona en el francés y en otras lenguas. Entonces, tampoco debemos de involucrar el inglés, porque el inglés también es una lengua muy aparte y tiene reglas distintas. Y lo que tendemos a hacer es ponerles las lógicas. Y mucho más adelante vamos a ver algunos ejemplos conforme vayan pasando las clases. Y por último, el 10 y el más importante es que tienes que ser constante. Si tú no tienes como tal una práctica constante del idioma, se te van a ir olvidando las cosas. Tienes que leer, tienes que practicar oralmente, tienes que también ir viendo más recursos. Por ejemplo, en FUCMONG hay un sinfín de cursos que tú puedes hacer según el nivel que tú tengas para mejorar tu francés.